Hoy es martes 3 de febrero de 2026. Gracias por estar con nosotros para revisar las noticias más importantes de Guatemala y el mundo. Aquí los temas que destacamos. Derrumbe de grandes proporciones en el libramiento de Chimaltenango deja varios heridos y bloquea el paso hacia la capital. La emergencia revive cuestionamientos sobre la seguridad de una obra millonaria. Les contaremos más. Un cortocircuito pudo haber iniciado el incendio en el hospital de Mazatenango. La alarma activó los protocolos de emergencia. Se reportan daños materiales al momento. Estaremos allí. Y en otras cosas, a 50 años del terremoto de 1976, una exposición conmemora a las víctimas y transforma la memoria histórica en un llamado urgente a mejorar la calidad de las construcciones y la prevención sísmica en Guatemala. Hablaremos del tema. Y Cuba desmiente a Donald Trump, confirma que hubo intercambio de mensajes con Estados Unidos, pero niega un diálogo formal en medio de nuevas presiones y también más amenazas económicas para la isla. Estas y otras noticias a partir de este momento. Gracias por acompañarnos. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Es momento de ponernos al día de todo lo que ocurre en Guatemala y el mundo. De hecho, hoy estamos conmemorando, les adelanto, un mes desde que fue arrestado, básicamente, Nicolás Maduro. Hablaremos de diferentes temas en la jornada. Anoche, un incendio en las áreas de emergencia de pediatría y de adultos del Hospital de Mazatenango, Suchitepeques, sorprendió a todos. El personal médico y trabajadores unieron fuerzas con los bomberos locales para evacuar a los pacientes. Aquí les contamos más. Según personal del hospital, el incendio se registró a las 8:40 de la noche, por lo que se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso a los bomberos voluntarios para evitar que el fuego se propagara en el centro asistencial. El acceso fue bastante difícil, porque era un área de encamamiento y un área de descanso que se encontraba hasta la parte al fondo de la emergencia, por lo cual se tuvo que hacer entradas forzadas. Se lograron tirar bastantes líneas de mangueras para llegar al punto. Gracias a Dios se logró controlar, se evitó la propagación a otras áreas de la emergencia y asimismo se trabajó con un plan de evacuación para retirar a todos los pacientes que se encontraban en el área de emergencias y también las recomendaciones para el área de maternidad que se encontraba a áreas de espacio de lo que es la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango. Los socorristas indicaron que el fuego inició en un área de descanso con encamamientos y que solo se registraron daños estructurales. Todos los pacientes fueron evacuados a tiempo. Específicamente el daño que se puede observar es el daño en infraestructura. En el equipamiento, en el equipo electrónico de tipo médico no se ha contabilizado ni tampoco el de la infraestructura alrededor, y en las próximas horas o días estaremos pasando el reporte para que todo esté de manera correcta como siempre lo hemos hecho. Hoy se continúa con la labor de descombramiento y limpieza de las áreas dañadas. De forma preliminar, se sabe que el siniestro inició debido a un cortocircuito. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y a propósito, por medio de un comunicado, el ministro de Salud, a través del Ministerio de Salud, debo decir, informaron de los daños materiales que limitaron únicamente hasta ahora al área del origen del siniestro, que era la emergencia. La estructura del techo, 2 camas y un horno microondas son las pérdidas que se reportan hasta ahora. Para facilitar las labores de los bomberos, los pacientes del área de emergencia permanecieron resguardados durante las labores de los rescatistas. 8 adultos y 2 niños fueron dados de alta en medio de la emergencia. El hospital informó además que no fue necesario evacuar a otras personas de otras áreas y que no se puso en riesgo la integridad de pacientes ni del personal. La atención continúa con total normalidad. A esta hora la atención se mantiene, según dicen. Un incendio en el Barranco Las Guacamayas, en la zona 5 de Misco, movilizó a varias compañías de bomberos voluntarios y municipales para controlar las llamas. Camiones de control de incendios y de abastecimiento llegaron a la escena para trabajar desde 3 puntos estratégicos para descender así a los focos activos. Pero la magnitud de la emergencia era tal que los bomberos debieron instalar una piscina de abastecimiento en la que camiones posteriormente depositaban más y más agua. 5 horas más tarde,
y al menos 28.000 galones de agua después, las llamas fueron controladas. Y durante la madrugada de este martes, un automovilista quedó atrapado dentro de su vehículo cuando un derrumbe lo acorraló mientras viajaba hacia la capital del país. El desprendimiento de tierra tuvo lugar en el kilómetro 61 del libramiento de Chimaltenango. La Dirección General de Caminos se encuentra en el lugar para liberar el paso. En la madrugada de este martes se produjo un derrumbe de aproximadamente 1.000 toneladas de tierra en el libramiento de Chimaltenango, obstaculizando por completo los carriles que conducen del occidente del país hacia la ciudad capital. Al momento del deslizamiento, un vehículo transitaba por el lugar y su conductor quedó atrapado entre rocas y tierra, siendo rescatado por los cuerpos de socorro y presentando únicamente crisis nerviosa. La Dirección General de Caminos se encuentra despejando el paso y calculan que será necesario retirar cerca de 80 camiones de tierra. La regulación del tránsito está a cargo de Provial, mientras continúan las labores de limpieza. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y como decía nuestra compañera, luego de esta caída de tierra, brigadas de Provial ya llegaron al sitio de la emergencia para regular el tránsito, pero también están procurando evitar nuevos incidentes. Este no es el primer desplome de tierra en la carretera. Desde su habilitación, la obra ha registrado numerosos derrumbes y también problemas estructurales. El libramiento de Chimaltenango fue construido, como recordarán, durante la administración del expresidente Jimmy Morales y su ministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Los deslizamientos de tierra, especialmente en época de lluvia, han puesto en peligro la vida de decenas de personas desde la inauguración de esa carretera. En otras cosas, la Municipalidad de Guatemala ha denunciado actos vandálicos en la estación de Capuchinas. Es la línea 6 del Transmetro. Daños en los vidrios y también una máquina de registro de pasajeros evidencian los hechos violentos, como lo reportan sus funcionarios. Reportó un acto de vandalización en la estación Capuchinas. A través de las cámaras de seguridad se confirmó que un individuo lanzó piedras en repetidas ocasiones, dañando la pantalla de las máquinas de recarga de tarjeta ciudadana y quebrando 3 vidrios del andén. El responsable fue identificado y se procedió a realizar las denuncias correspondientes. Se reportó un acto de vandalización en la estación Capuchinas. A través de las cámaras de seguridad se confirmó que un individuo lanzó piedras en repetidas ocasiones, dañando la pantalla de las máquinas de recarga de tarjeta ciudadana y quebrando 3 vidrios del andén. El responsable fue identificado y se procedió a realizar las denuncias correspondientes. Se reportó un acto de vandalización en la estación Capuchinas. A través de las cámaras de seguridad se confirmó que un individuo lanzó piedras en repetidas ocasiones, dañando la pantalla de las máquinas de recarga de tarjeta ciudadana y quebrando 3 vidrios del andén. El responsable fue identificado y se procedió a realizar las denuncias correspondientes. Allí les presentábamos esas imágenes. La ventaja es que estas mismas pueden ayudar a dar con los responsables. Vamos ahora a ver las temperaturas con el informe del clima. En cuanto a las temperaturas mínimas, continúa el descenso importante en las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, siendo lo más significativo hacia la parte del occidente, donde podrían presentarse temperaturas en un rango de los menos 2 grados a los 0 grados Celsius. Hacia la parte norte continúan temperaturas bajas entre los 9 a 13 grados Celsius, de igual forma hacia la parte del oriente del país y en lo que es el altiplano central y la franja transversal del norte, con valores que podrían estar entre los 8 a 12 grados Celsius. El ambiente frío que se está presentando en el territorio nacional, así como el descenso de las temperaturas, son condiciones normales de época. Sin embargo, este sistema que afectó el territorio nacional, también hablando del sistema de alta presión, fue de carácter extremo y también tuvimos el ingreso de aire frío con bajo porcentaje de humedad. Y las bajas temperaturas continúan afectando todo el país, pero las imágenes que verán a continuación están evidenciando los daños que ya podrían estarse generando en los cultivos. Esto no parece real, pero es en Tecpan, Chimaltenango, Guatemala. Jesús Orantes compartió estas imágenes de cómo amanecieron los cultivos de fresa. Son los que ven ahora mismo. Allí reportan la presencia de escarcha sobre las plantaciones. Y es que esta helada también afectó las hortalizas. Lugareños describen que los productos como las fresas y el repollo amanecieron congelados y temen que el clima afecte severamente su producción local.
Y ante esas bajas temperaturas que se han registrado ya en Guatemala, los voluntarios de la Cruz Roja han hecho un trabajo especial. Son voluntarios de la Cruz Roja guatemalteca. Ellos llevaron abrigo y café a personas en situación de calle, también a vendedores ambulantes y a familias de pacientes en las afueras del Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz. La acción humanitaria busca mitigar los efectos del frío, pero especialmente durante las horas de la noche y la madrugada, cuando las temperaturas descienden de manera drástica y considerable en esa región. Los voluntarios dijeron sentirse satisfechos al poder ayudar a los más vulnerables. Un aplauso por esa actitud. Y el clima frío obligó a las autoridades a activar medidas de emergencia en regiones como Quiliontepeque, en Chimaltenango. En las últimas horas fue habilitado un albergue temporal en el barrio El Calvario, en las instalaciones de un gimnasio de la municipalidad de San Martín Jilotepeque. El espacio fue preparado para recibir a decenas de personas, especialmente a quienes no tienen un hogar para pasar la noche o la madrugada fría, o para quienes han sido sorprendidos con un clima insostenible, de hecho, en sus propios hogares. ¿Y cómo está preparando usted a sus niños para enviarlos a la escuela? Es una pregunta que muchos se hacen. Los abrigos extra, los guantes y los gorros parecen haber salido del polvo de la casa para hacer frente a este frío que podría provocar algunas enfermedades como resfriados. Mabel Saucedo, nuestra periodista, está con un pediatra que nos puede explicar los principales factores de riesgo. Hola Mabel, ¿cómo mandamos a los niños a la escuela? Adelante. Elsa Mariana, muy buena tarde, amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, ya hoy es el segundo día que los estudiantes del sector oficial están en clases. En ese sentido, también recordemos que las bajas temperaturas han imperado a nivel nacional. En ese sentido, hoy estamos en la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, porque también vamos a conocer si hay algún tipo de incremento en pacientes por el tema de frío, ¿verdad? Y para ello nos acompaña el pediatra Henry Girón, a quien le damos la bienvenida. Doctor, cuéntenos más al respecto sobre los casos que tienen actualmente acá en el hospital. Sí, principalmente con este clima y en esta época, pues vamos a tener un aumento de los casos de pacientes que tienen infecciones respiratorias e intestinales, ¿verdad? Vamos a verlo más que todo en los niños que son más pequeños, como los lactantes de menos de un año, pero también hemos tenido bastantes pacientes como los que empiezan a ir a las escuelas, que obviamente se empiezan a contaminar más y son más propensos a presentar estas infecciones. Entonces, principalmente, infecciones gastrointestinales hemos tenido y las respiratorias que se presentan durante casi todo el año, pero en este frío, pues esperamos de que haya un aumento, ¿verdad? O más de pacientes que también van a ser alérgicos, ¿verdad? O asmáticos, que son un poco más sensibles a todo esto. Claro, y en ese sentido también sí podemos dar algunas recomendaciones, porque sabemos de que muchos por el tema del frío pues ya no se lavan las manitas y pues estas situaciones podrían agravar los cuadros. Sí, principalmente 3 recomendaciones, ¿verdad? La primera, que es la más importante, que sería la higiene. Entonces, el lavado de manos es una de las técnicas que tenemos que más nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Es sumamente simple de aplicar, siempre y cuando lo hagamos bien. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos cómo es el adecuado lavado de manos con agua y con jabón. La técnica es bastante importante, aunque es algo que puede ser relativamente simple, pues existen muchos recursos donde podríamos ver cómo es adecuadamente lavarse las manos, ¿verdad? Esto nos puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias, infecciones intestinales y la contaminación cruzada, especialmente en las escuelas, ¿verdad? Donde hay tantos niños conviviendo, compartiendo útiles, compartiendo comida e incluso en la casa, ¿verdad? Entre la familia, que puede pasar y nos puede prevenir muchos problemas. La segunda recomendación era la vacunación. Siempre estar muy pendientes de la vacunación. Para todos los bebés que tienen su esquema de vacunación completo, continuar de esa manera, ya que eso los protege. Y para los bebés que por alguna razón no tienen alguna de sus vacunas, siempre es posible actualizarlos, ¿verdad? Hay un esquema, digamos, de rescate de vacunación, entonces se pueden acercar a su centro de salud para que se verifique todo esto de su carnet de vacunación y así podamos actualizarlo y protegerlos. La última recomendación para todos los pacientes que les mencioné que podían ser asmáticos, por ejemplo, o sensibles, alérgicos al frío, abrigarlos durante esta época es muy importante, ¿verdad? Ellos son, digamos, más sensibles que otras personas a un clima como este y les puede dar una crisis de asma, una hiperactividad bronquial. Entonces, utilizar el sentido común en el caso de los niños, tal vez no vamos a tener tanta idea de cómo están sintiendo el clima, ¿verdad? Entonces, si ustedes como padres sienten que hace frío y que necesitan abrigarse, abriguen de igual manera a sus hijos, ¿verdad?
Gracias, doctor. Y es que en ese sentido también tome en cuenta esas recomendaciones, sobre todo también porque hay alerta de sarampión en el país y es por ello que también es importante lo del esquema de vacunación que ya mencionaba el doctor Girón. Así que es parte de la información que tenemos al momento con imágenes de mi compañera María René Barrientos. Regresamos con ustedes al estudio central. Buen provecho. Claro que sí, buen provecho y hay que mantener bien abrigados a los niños. En otras cosas, el Observatorio del Volcán de Fuego, escuchen esto, ha reportado entre 8 y 14 explosiones entre débiles, moderadas y fuertes, las cuales están expulsando columnas gruesas de ceniza que alcanzan alturas estimadas entre los 4.400 y 4.700 metros sobre el nivel del mar. Se reporta la caída de ceniza en comunidades como El Rodeo, Ceilán, La Rochela, también Osuna, Panimaché y otras aldeas aledañas. Las explosiones también están generando preocupación, ya que las más fuertes se escuchan con retumbos audibles en regiones como Antigua Guatemala, Alontepeque, Amatitlán, San Vicente Pacaya, Escuintla, El Rodeo, Siquinalá, Santa Lucía, Cochumalguapa y Yepocapa. Además, es posible ver avalanchas incandescentes de material suelto descendiendo por las faldas del volcán. Las autoridades advierten que los peligros de permanecer en la meseta del volcán son muchos, principalmente por el riesgo de caída de materiales balísticos. Continuamos con nuestra emisión en directo. Los días 4 y 5 de febrero, profesionales del derecho acudirán a las urnas para elegir a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad y el representante no catedrático del CAN ante el Consejo Superior Universitario. Los detalles de la logística y la movilidad en los centros de votación a continuación. Hacemos la invitación a todos los agremiados, especialmente a las personas que votan o su centro de votación es en zona 13, en Club La Aurora, a utilizar los parqueos alternos, especialmente el tema del domo, el parqueo del domo en la zona 13, ya que tendremos ahí pues buses gratuitos para movilizar a los votantes del domo de zona 13 al Club de Oficiales La Aurora. Esta es una alternativa que la gerencia del Colegio de Abogados y Notarios prevé implementar este 4 y 5 de febrero durante las elecciones del CANG, donde se busca elegir a sus representantes para conformar el próximo periodo de la Corte de Constitucionalidad y su representante ante el Consejo Superior Universitario de la USAC. Luego de que una sala de apelaciones resolviera que para el evento electoral participen únicamente abogados y notarios y dejó fuera a los profesionales de las ciencias afines, representaría una reducción de participantes. Solo en la zona 13 se estima la participación de al menos 8.000 profesionales y 4.000 en el centro de votación de la zona 7. Las autoridades de tránsito anuncian la implementación de un plan de movilidad con el apoyo de drones y personal que ayuden a agilizar la viabilidad en el sector. Hemos hecho un operativo de 3 anillos que va incrementalmente subiendo la cantidad de agentes hasta tener 78 agentes divididos a lo largo del día en puntos estratégicos. Vamos a poner en actividad la unidad de drones para ir haciendo monitoreos aéreos que nos digan cómo va este tema del tráfico. Por supuesto que hay patrullajes motorizados y todo esto, como lo hemos venido conversando, ahora va a estar conectado con el centro de monitoreo que tiene ahora la Policía MT de la ciudad de Guatemala, para poder ir tomando las decisiones tempranas que se necesiten. Autoridades de Aeronáutica Civil han hecho un llamado a los viajeros a que busquen llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora para que puedan anticipar con mayor tiempo su movilidad por el posible congestionamiento, esto por las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. Con información de Mabel Saucedo, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Hacemos la invitación. Y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informó que se encuentra en sesión permanente tras el fallo provisional de la Sala Sexta de Apelaciones que ordena modificar la convocatoria para la elección del voto que sea exclusivo solamente para los abogados. Según el CAN, el plazo de 6 horas otorgado por la sala ya fue cumplido. Sin embargo, la Junta Directiva solicitó una aclaratoria a esa sala de lo contencioso administrativo para que se defina con precisión qué ajustes deben realizarse. Mientras se espera la respuesta, el proceso electoral continúa programado para el 4 de febrero, aunque la resolución deja fuera a profesionales afines como graduados en ciencias políticas, relaciones internacionales, la sociología y también la criminalística, lo que afectaría en realidad a 7.000 colegiados activos.
Y como les adelantábamos, un recurso de amparo en contra de la resolución de la Sala Sexta de Apelaciones fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, que excluye de las elecciones a profesionales afines del derecho para la elección de magistrados de esa misma Corte, a menos de 24 horas de que se realicen las votaciones del Colegio de Abogados. Vamos a ponernos en contexto con otros detalles. Juan Pablo Garrido nos amplía esta información. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Adelante. Gracias, buen día. Información que podemos actualizar desde la Corte de Constitucionalidad y es en relación a un recurso de amparo que ha sido presentado ante el fallo de la Sala Sexta, en la cual se impide la votación para profesionales afines al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la elección que se tendrá que realizar para magistrado suplente y titular de la Corte de Constitucionalidad. Y ante ello me acompaña la socióloga Ana Silvia Monzón, quien estará compartiendo información relacionada a esta acción de amparo presentada. Ana, muchas gracias por la entrevista. ¿Nos podría comentar qué les ha convocado hoy a la Corte de Constitucionalidad? Buenos días, muchas gracias. Somos ciudadanas en primer lugar, sociólogas de las ciencias afines, agremiadas al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Somos 3 personas. La socióloga Ana Lucía Ramacini, Saría Acevedo y yo, que estamos presentando este recurso en contra de lo planteado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, que conmina a la Junta Directiva del Colegio de Abogados para que excluya a los profesionales de las ciencias afines del derecho de voto en la elección del día 4 de febrero para magistraturas titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Nuestra motivación es, en primer lugar, que rechazamos que se nos vede el derecho al voto, un derecho que hemos ejercido por más de 40 años, siendo agremiadas y agremiados del Colegio de Abogados. En segundo lugar, nos parece que también este tipo de resoluciones precariza la democracia interna porque nos coloca como agremiados y agremiadas de segunda clase, porque tenemos plenos derechos, y luego también porque es nuestro derecho participar. También se precariza la democracia en el país debido a que actos como este, que limitan derechos y no los amplían como debiera ser, pues también le va dando señales a la ciudadanía de que su participación no es importante y no está garantizada. Así que nos preocupa muchísimo los efectos inmediatos que esto tenga para que nos den el derecho el día de mañana, pero también a nivel inmediato y a largo plazo para la democracia en Guatemala. Socióloga, es importante mencionar cuántos profesionales podrían verse afectados con esta resolución que ha dictaminado la Sala Sexta. De acuerdo a los datos de los que disponemos, somos más de 7,000 agremiados y agremiados de ciencias afines. De estos, 3,400 más o menos estamos activos y activas. Es decir, podemos ejercer el derecho al voto. Así que les estarían excluyendo a 3,300 personas más o menos de ese derecho. Socióloga, es importante que la Corte de Constitucionalidad conozca este amparo. Tendría que ser hoy, porque las votaciones, como mencionaba, están convocadas para el día de mañana. Así es, esperamos, ¿verdad? Y apelamos realmente ahí sí que a la función que tiene la Corte de Constitucionalidad de garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución de la República, aprobada en 1985. Y es importantísimo, ¿verdad?, que no solo ejerzan esa función, sino lo hagan, como dicen las y los abogados, apegados a la ley, pero también tomando conciencia de las implicaciones que vedar un derecho desde la Corte de Constitucionalidad significaría. Solo adelantándonos un poquito, ¿cuál podría ser el escenario si este recurso no es conocido por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en tiempo? No lo sabemos exactamente, ¿verdad? Porque para nosotras y nosotros ese derecho tiene que ser garantizado el día de mañana y en los años que venga, porque no hay ninguna razón para que nos lo veden. Esperamos que este derecho no sea conculcado, porque esto
reitero, pues sería un muy mal signo para la democracia en nuestro país. Así que nosotros solo estamos esperando el escenario que debe ser, que prevalezca la ley y nuestro derecho. Socióloga Ana Silvia Monzón, muchas gracias por la información que actualiza con nosotros relacionado a este recurso de amparo que ha sido presentado en la Corte de Constitucionalidad, el cual tiene como fin principal dejar sin efecto la resolución de la Sala Sexta que excluye a profesionales de ciencias afines del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala poder ejercer voto en la elección que estará realizando el Colegio para magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2030. En Cámara, Moisés Check, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para ti. Estaremos dando seguimiento al tema. Y en otras cosas, hablemos ahora de otro proceso de elecciones. Este martes fueron presentadas tachas contra varios aspirantes para magistrados, pero ahora del Tribunal Supremo Electoral, en el marco del proceso de postulación que se desarrolla actualmente. El diputado José Chic interpuso una acción en contra de Alejandro Córdoba, actual procurador de los derechos humanos, mientras que organizaciones de la sociedad civil presentaron señalamientos en contra de Carlos Solórzano Rivera, Lester Castellanos y otros 43 aspirantes. Las tachas deberán ser analizadas por la Comisión de Postulación, que evaluará si los señalamientos cumplen con los requisitos para ser admitidos y considerados dentro del proceso. Este paso es clave antes de la integración de la nómina final, que será trasladada al Congreso guatemalteco. Y hoy, durante la sesión plenaria del Congreso de la República, se incluyó en la agenda la juramentación de los integrantes de otra comisión. Es para la postulación del Ministerio Público. Oscar Vázquez tiene otros detalles y nos da luz sobre este nuevo proceso. Hola, Oscar, buenas tardes, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que hoy en el Congreso de la República se tiene previsto que se desarrolle la sesión plenaria, en donde en la agenda del día han incluido la juramentación de la comisión postuladora para elegir al próximo fiscal general del Ministerio Público. El mismo será electo por el presidente de la República, pero cabe resaltar que dentro de la agenda del día, como les mencionaba, se tiene prevista esta juramentación. Esta comisión postuladora está incluida por el presidente del organismo judicial, también por la presidenta del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y también los diferentes decanos de la Facultad de Derecho de diferentes universidades privadas del país y también de la Universidad San Carlos de Guatemala. Como mencionaba anteriormente, esta comisión será presidida por Lucero Mejía, presidente del organismo judicial, y pues según fuentes han confirmado su participación esta tarde acá, el Congreso de la República. También se sabe de que la comisión de postulación tendrá a su cargo elaborar este listado, como les mencionaba, para que el próximo fiscal pueda ser electo por el presidente de la República. Cabe resaltar de que también se tiene la incertidumbre de si será el presidente Lucero Paz quien será el encargado de llevar todo este proceso, derivado a que él pues es el presidente interino de este organismo. Pero por supuesto esta información usted la tendrá en nuestras próximas emisiones, con imágenes de Byron Baiza. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Y la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia es otro tema importante. No ha sido convocada debido a las vacaciones de la magistrada Flor Gálvez. Sin embargo, 6 magistrados presentaron una solicitud escrita ante el Pleno para que inicie el proceso. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha alcanzado desde octubre los consensos necesarios para elegir a su presidente. Para los próximos días no se ha realizado convocatoria por parte del magistrado Carlos Lucero, debido a que la magistrada Flor Gálvez se encuentra de vacaciones, lo que impidió incluir el tema en la agenda del Pleno. No obstante, 6 magistrados presentaron una solicitud escrita ante la Corte Suprema de Justicia para que se convoque formalmente a la elección del presidente del máximo tribunal del país. El documento fue firmado por los magistrados Claudia Paredes, Gustavo Morales, Jenny Alvarado, Vanessa Juárez, Teodulo Cifuentes y René Girón. La solicitud fue presentada por escrito al presidente interino y plantea la necesidad de iniciar el proceso correspondiente conforme a las atribuciones y procedimientos establecidos. Hasta el momento, no se ha informado si el Pleno conocerá la petición en la próxima sesión ni cuándo podría realizarse la convocatoria.
La presidencia de la CSJ es electa entre los magistrados titulares y cumple funciones administrativas, de coordinación interna y de representación institucional. Mientras tanto, el Pleno continúa desarrollando sus sesiones ordinarias, a la espera de una decisión sobre la convocatoria a elección. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Esta mañana, magistrados suplentes integraron la Cámara de Amparos para escuchar los argumentos con los cuales el periodista José Rubén Zamora busca salir de la cárcel Mariscal Zavala. La decisión de los togados podrá conocerse en los próximos días. Elmer Vargas enlaza con nosotros y nos cuenta lo que ha ocurrido en esta vista pública. Elmer, buenas tardes. Adelante con tu informe. Buenas tardes, Elsa Mariana. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que la sala de vistas del organismo judicial ha sido el escenario en el cual ha acudido el periodista José Rubén Zamora, esto para poder presentar sus argumentos en torno a la solicitud de un amparo en el cual en definitiva le permita salir de prisión. Es importante señalar que el periodista lleva 1.280 días en prisión desde que fue detenido. Sin embargo, esta se interrumpió cuando se le otorgó un arresto domiciliario. Sin embargo, la Sala Tercera de Corte de Apelaciones y la Sala Segunda de Apelaciones revocaron dicha medida. Y de esta cuenta, él tuvo que volver a prisión a la cárcel Mariscal Zavala. Escuchemos cuáles han sido parte de estos argumentos de los cuales han sido presentados por parte de su abogado defensor. Como les comentaba, busca que se revoque la prisión preventiva y se le otorgue una medida sustitutiva para poder enfrentar dos procesos penales en el cual es señalado tanto en el Juzgado Segundo Penal, así también como en el Tribunal Noveno de Sentencia, en donde deberá repetirse el juicio en su contra. Hoy pues obviamente presentamos argumentos respecto a la resolución que en su momento emitió la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en la cual pues revocó las medidas sustitutivas que en su momento el Tribunal Noveno había dictado a favor de José Rubén Zamora. Obviamente parte de los argumentos, como ustedes escucharon, cuestiones que realmente rayan en la pues, gravedad, porque manifiestan en sus argumentos que escucharon el audio donde participó el Ministerio Público y los creyentes, cuestión que no sucedió ahí. Ustedes mismos estuvieron presentes en esa audiencia, ellos no llegaron, se les amonestó que llegaran, se les dio una hora para que llegaran, no llegaron, finalmente pues no participaron. Sin embargo, pues la sala dice que escuchó sus audios, ellos intervinieron. Se consultó al periodista sobre una nueva denuncia, la cual se tuvo conocimiento, la cual fue interpuesta por la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, por el delito de discriminación. Y estas fueron sus declaraciones en torno a este tema. Pienso que está un poco confundida, porque, digamos, yo me he referido a ella en su papel de fiscal general. Yo no la conozco como persona, no es mi amiga. Entonces, como funcionaria pública, está sujeta por ahora y los siguientes 20 años a mis críticas, y tiene que aceptarlos. Eso es vivir en democracia. Pero ella es bastante fascista. De acuerdo con la información proporcionada, los magistrados que integran la Cámara de Amparos tendrán hasta un plazo de 15 días para poder dar a conocer su resolución en torno a, en este caso, a los argumentos que se han presentado durante esta audiencia de vista pública. Es importante señalar que tanto el representante del Ministerio Público como de la Fundación contra el Terrorismo no acudieron a dicha citación. Este es el reporte desde Torre de Tribunales. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Eric Ávila, reportó Elmer Vargas. Tal vez no lo han sentido, pero en las últimas 24 horas se han registrado 14 sismos en todo el territorio nacional, de los cuales uno ha sido realmente sensible para la población, según el sistema de monitoreo sísmico de el INSIBUME. Los registros oficiales señalan que en lo que va del año se han contabilizado alrededor de 700 sismos, 11 de ellos sensibles para la población, percibidos especialmente en áreas urbanas. La mayoría de estos movimientos telúricos han sido de baja magnitud y no han provocado daños ni heridos, afortunadamente. Y el Grupo AG junto a Prensa Libre ha presentado Réplicas de Memoria, 50 años en 39 segundos, una campaña que da vida a una exposición dentro del territorio guatemalteco, y es que donde el terremoto de 1976 y el paso del tiempo entrelazan con otros elementos para transformar los recuerdos en imágenes, un proyecto que invita a reflexionar sobre nuestra historia y la memoria colectiva del país. María Paula Carranza se encuentra en el lugar y nos da otro
detalles. Hola María Paula, adelante con este informe. Muy buenas tardes, César Mariana. Me encuentro en el Museo Miraflores, donde se realizó el evento de apertura de la galería Réplicas de Memorias, una exposición del Grupo AG junto a Prensa Libre que busca homenajear los 50 años del terremoto de 1976, que el día de mañana cumple 50 años. El sentimiento de venir y experimentar la exposición, pues que lo hacen de una manera pues muy artística, empieza con el sonido que se vio en esos 39 segundos y verlas ordenadas también desde la tragedia hasta cómo nos levantamos, pues definitivamente yo creo que es una experiencia diferente, impresa también en el acero, definitivamente pues creo que es algo que despierta sentimientos. El concepto de una imagen es guardar memorias, entonces fue recopilar memorias utilizando el archivo de Prensa Libre para pues justo eso, traernos de vuelta estos eventos importantes y hacernos conciencia de lo serio y las acciones que tenemos que tomar para el futuro en eventos de este tipo. La galería estará abierta a todo público desde el 4 de febrero hasta el 1 de marzo, con la entrada totalmente gratuita. Con imágenes de Javier González, reportó Paula Carranza. Gracias, María Paula. Esa información es valiosa. Realmente, si tienen el espacio, vayan y compartan con su familia esos momentos. Y es que mañana justamente se cumplen 50 años de uno de los incidentes más fatídicos de Guatemala que causó una mortandad impresionante. El terremoto del 4 de febrero de 1976 dejó más de 23,000 personas fallecidas y casi 80,000 heridas. Para conversar de ese tema, hoy nos acompaña el cronista de la ciudad, Miguel Álvarez. Qué placer tenerlo por acá, estimado Miguel. Tenía muchos años de no verlo. ¿Cómo se encuentra? Bueno, gracias a Dios, bastante bien y muy contento de estar acá. Gracias. Y sobre todo porque nos va a permitir recordar, porque recordar es muy importante. Por supuesto, para que podamos cambiar algunas cosas en el proceso. Esos 35 segundos de terror y las consecuencias están aún presentes en la memoria de miles de guatemaltecos, pero hablemos un poco acerca de la importancia de seguir hablando de ese terremoto 50 años después desde su punto de vista. Sí, en este sentido es muy importante que recordemos la historia. Y desde que hay historia escrita en Guatemala, los cronistas se dedicaron precisamente a ir señalando todas las tragedias que han habido en Guatemala, especialmente los terremotos. Es decir, encontramos entonces información porque la gente miraba que era importante hacer ver, porque esto nos permite también prepararnos, evitar las futuras tragedias. Entonces, estudiando esto, en Guatemala los terremotos se repiten en un espacio de 40 a 50 años. Sí. En el siglo XX tuvimos una serie de sismos muy fuertes de 1917-1918. Luego hubo algunos sismos de mayor intensidad, especialmente en 1948, pero sería hasta 1976 en que vuelve la Tierra a moverse con fuerza. Y en este caso, el terremoto de 1976 se da en una serie de condiciones que debemos de tener claras. El país no estaba preparado para una tragedia de esa naturaleza. No había un excelente sistema de hospital, de salud, no había conciencia a nivel escolar, a nivel popular. Entonces, el terremoto prácticamente agarra de sorpresa a la población, causando, como usted lo ha dicho, más de 23,000 muertos. Así es. Casi 80,000 heridos. Pero a todo esto tenemos que ver las pérdidas que hubo a la infraestructura de la nación. $1,000 millones.
de dólares. Imagínese usted, y aunque vamos a hablar en un momento más acerca de si aprendimos algunas lecciones o no, porque el tiempo es corto, nos encantaría saber dónde estaba usted en aquel momento y cómo vivió esa madrugada del 4 de febrero. Vivía en el barrio de Santo Domingo, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Nunca voy a olvidar que la noche del 3, era martes 3 de febrero, fui al cine, regresé a la casa, mi mamá me dijo, acostate, y no le quiero quitar el nacimiento, no, acostate, me insistió. Habían habido temblores desde los días anteriores y la gente decía, los gatos están maullando mucho, los perros están ladrando, las aves de corral están inquietas, algo va a pasar, pero uno lo dice, eso es superstición. Claro, Pero sin embargo ya se hablaba. Lo cierto del caso que a las 3 de la mañana con 2 minutos y fracción, la tierra hizo un ruido, un estruendo espantoso. Yo no podía salir de la habitación, mi mamá me sacó, salimos a la calle, la gente ya estaba en la calle, cornisas tiradas, un frío. Hoy hay frío, sí, pero ese frío de la madrugada del miércoles 4 de febrero era muy intenso, el cielo se tornó en color naranja, se fue la luz. Sí, claro. El tendido eléctrico se habrá caído, seguro. Pero se fue la luz, teléfonos, agua. Hoy en día los jóvenes no me entienden porque todo lo vemos hoy por las redes, sí, por el teléfono. En aquel momento era muy difícil, muy difícil. Entonces, a duras penas, algunas personas tenían radio de transistores. Claro. Y se dan las noticias, pero se decía hubo un maremoto en las costas de Honduras. Y ahí se quedaba todo. Al día siguiente o al amanecer, yo me fui a recorrer el centro de la ciudad, básicamente las iglesias. Voy viendo las campanas de San José tiradas, Santo Domingo todo rajado, la Merced, toda la parte de su ábside en el suelo, San Francisco con una cornisa colgando, la Recolección, los campanarios expulsaron sus bloques. Ese era el aspecto que yo miraba, pero no me metía más. Cuando ya empecé a saber que habían en la zona 3 o en la propia zona 1 o 5 cadáveres apilados. Los hospitales estaban llenos. ¿Y de aquel momento qué era lo que más temían ustedes? ¿Encontrar a algún familiar fallecido? No sabíamos que había sido una tragedia tan espantosa. Oímos el ruido, vimos esto, lo que teníamos en el contorno, las noticias que se empezaban a dar. Sin embargo, el presidente de la República, el general Shell Eugenio Lauverus, él desde temprano, en la madrugada, él mismo salió a caminar la zona de la ciudad. Luego ya tomó un helicóptero, sobrevoló la ciudad y ya empezó a ir a las áreas. Y se empezaron a dar las noticias. Ya se dimensionó Por ejemplo, Patzún en el suelo, San Lucas en el suelo, Tecpan en el suelo. Entonces ya en la tarde tomamos conciencia de que el terremoto había sido en un área inmensa, a las 250 kilómetros, 5 departamentos, y luego ya empezaron a decir que fue la falla del Motagua, que fue 7.5, pero sin embargo el problema era que se cayeron puentes, uno muy grande como el puente de Aguacalientes en camino al Atlántico, pero en las carreteras hubo derrumbes, se fueron puentes pequeños, no había cómo comunicarse con el resto ni teléfonos, ni redes sociales. No había teléfonos, la televisión era distinta, sí. Hay que ver la situación de hace 50 años, pero hay algo que es muy, muy importante, que es la solidaridad. Dentro de la misma Guatemala empezó la solidaridad. El propio presidente dijo, Guatemala está herida, pero no de muerte. Sí. El Salvador fue el primer país que manda una ayuda, luego lo hace México, Estados Unidos. ¿Y cómo se va a canalizar esa ayuda si no hay carreteras? Mi estimado licenciado, y tiene toda la razón, porque esa incomunicación era terrible. Hubo instituciones que pusieron aviones
o helicópteros. Y se llevaba la ayuda, se tiraba por aire. Era casi como lo que vemos en algunas zonas en conflicto bélico. Sí, ahora. exactamente. Tenemos un minuto para irnos, pero me gustaría que desde su punto de vista como cronista de la ciudad nos diga, ¿aprendimos algo 50 años después? ¿Ya Guatemala está mejor preparada para un evento como esos? Esperemos que sí, pero creo que lo más importante, y lo pudimos ver, fueron los sistemas de construcción. Mucho adobe, mucha teja. Sí. Hoy en día se está construyendo con bloque y otro sistema, pero no veo yo que realmente se esté vigilando en el interior del país los sistemas constructivos. Debemos de tener perfectamente nuestras redes de comunicación, las redes hospitalarias, claro, porque en aquel momento sí colapsaron los hospitales, las escuelas, las carreteras. Entonces, eso fue hace 50 años. Hemos tenido 50 años para poner en práctica esa lección y que no nos sorprenda, y no queremos de que nos sorprenda nada, pero al menos estar preparados. Y el terremoto sí nos dejó entonces una conciencia que es precisamente el estar preparado. Alertas, ¿Y cuáles gracias. son esas deficiencias? Así es, tenemos que pedir más a nuestras autoridades justamente, y la construcción que usted decía básica. Mi estimado licenciado, debo interrumpirlo, pero agradezco mucho que haya estado con nosotros. Miguel Álvarez, cronista de la ciudad. Es momento de una pausa y volvemos en breve con más noticias. No se vayan. Seguimos hablando de los temas del momento. Un pick-up volcó en la colonia Sabana Arriba, zona 17, dejando a un hombre herido en la vía pública. Los bomberos municipales atendieron esta emergencia y allí estaba la víctima, un hombre de 54 años que habría sufrido una fractura, además de otras severas heridas. El vehículo quedó volcado en la calzada, lo que generó complicaciones en el tránsito mientras se realizaban las labores de auxilio. El hombre ahora se recupera en un hospital, mientras las causas del accidente están siendo investigadas. Y en el fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros fue hallado el cuerpo de una persona cerca de la carretera hacia la aldea El Aguacate, en la zona 9 de Misco. Los bomberos voluntarios explicaron que el cuerpo tenía un avanzado estado de descomposición que impidió identificarlo. El rescate del cuerpo y el origen de la muerte de esta persona han quedado en manos de las autoridades. Un hombre solicitaba empleo en empresas de seguridad privada, pero no creerán lo que hacía. Una vez que le asignaban el arma, el equipo correspondiente lo robaba y desaparecía del lugar sin dejar rastro. El modus operandi de José N., de 22 años, fue descubierto finalmente por la policía, que logró detenerlo. La detención o el arresto se produjo en la colonia forestal, zona 13. El sospechoso habría sustraído por lo menos 5 armas de fuego bajo este mismo método. Se cree que las vendía esas armas a sus propios vecinos en Alta Verapaz, extremo que aún está siendo investigado. Las autoridades ahora buscan recuperar el armamento robado. Y el sistema penitenciario activó los protocolos de seguridad en la granja de rehabilitación Pavón en Fraijanes, una vez más, tras un altercado entre reos. Hasta ahora ha trascendido que un hombre habría sido severamente golpeado, pero que habría sobrevivido. La institución informó que como consecuencia de ese ataque violento, efectuaron una requisa en el sector conocido como La Bodega. En ese lugar fueron decomisados varios objetos ilícitos. Entre lo incautado figuran 40 teléfonos móviles, un router, licor, drogas y otros objetos prohibidos. También fueron decomisados 2 armas de fuego, una tolva, 3 cajas con municiones y una antena satelital. En el recinto se realizó el conteo de identificación biométrica de esos reclusos y el sistema penitenciario dice que por lo menos eso está en orden. Como les adelantábamos en los titulares, Cuba y Estados Unidos están en comunicación y han intercambiado mensajes, pero no existe un diálogo entre ambos países, como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él afirmó que el canciller cubano, Carlos Fernández de Cosio, ya estaba en comunicación, pero las cosas en realidad son diferentes.
Cuba y Estados Unidos están en comunicación y han intercambiado mensajes, pero no existe un diálogo entre ambos países, como aseguró el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó el lunes el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio. No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes. Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo, una idea que repitió el lunes desde la oficina oval, mientras Washington presiona a la isla tras la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana. El mandatario estadounidense, que ya cortó el flujo de petróleo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla, al considerar que representa una amenaza excepcional a la seguridad nacional estadounidense. El lunes, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba y tildó a la isla de ser una nación fallida. Cuba enfrenta desde hace 6 años una grave crisis económica, con escasez de todo tipo de productos y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo. A esta situación se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano, lo que ha dejado a la isla comunista aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones que en la capital ya superan las 10 horas. La Habana acusa a Washington de querer asfixiar su economía. Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil, que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad. De Cosio reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington. Además, subrayó que el actual escenario con la administración Trump no los agarró desprevenidos y que el país se ha venido preparando para enfrentarlo. Hoy, 3 de febrero, se cumple un mes de la extracción de Nicolás Maduro y la transición post-Maduro formará parte de la agenda de trabajo de la jefa de la Comisión de Estados Unidos en Venezuela, quien sostuvo el lunes el primer encuentro oficial con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La transición post-Maduro formará parte de la agenda de trabajo de la jefa de misión de Estados Unidos en Venezuela, quien sostuvo el lunes un primer encuentro oficial con la presidenta interina Delcy Rodríguez. La mandataria encargada recibió a Laura Dogu, que llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro, encarcelado ahora en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Hemos hecho un repaso, de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos y la instalación tanto en Venezuela de la representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezada por la señora Laura Dogu, como la instalación en Washington de nuestra representación diplomática, que la presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia. La relación entre Caracas y Washington dio un vuelco con Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Rodríguez cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia del presidente estadounidense Donald Trump, además de promover una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada en Venezuela. El canciller venezolano Iván Gil dijo que con la llegada de Dogu a Caracas esperan enrumbar las relaciones entre ambos países. Productiva. En paralelo, el gobierno interino organizó una vigilia para exigir la liberación de Maduro a un mes de su captura. Poco más de 100 adeptos al Chavismo. Rodríguez anunció el viernes una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas. Además, la mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, una férrea crítica del gobierno, dijo el lunes estar dispuesta a reunirse con Rodríguez. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Mañana a la 1 del día les esperamos. Hasta entonces.